Las luces fluorescentes sobre el restaurante zumbaban como avispas moribundas, proyectando un resplandor amarillento y enfermizo sobre los asientos de vinilo agrietados y las encimeras manchadas de grasa. Mis pies gritaban dentro de mis zapatillas gastadas, las mismas que llevaba usando desde hacía 8 meses, sujetas con cinta adhesiva y pura fuerza de voluntad. El olor a café quemado y al pastel de carne del día anterior se aferraba a mi uniforme, un vestido rosa descolorido que ya no se abrochaba sobre mi vientre hinchado. Estaba embarazada de 7 meses y seguía aquí, de pie, fingiendo que todo iba a salir bien. Presioné una mano contra la parte baja de mi espalda dolorida, mientras con la otra equilibraba una bandeja de platos sucios que pesaba casi tanto como el secreto que llevaba dentro. El bebé dio una fuerte patada contra mis costillas y tuve que hacer una pausa para respirar y aliviar la punzante molestia. Nadie se dio cuenta. Nunca lo hacían. Para los camioneros y los noctámbulos que frecuentaban el restaurante Mel's, abierto las 24 horas, yo era invisible. Solo otra camarera con una etiqueta con su nombre y una sonrisa forzada. Pedido listo, Sofía. La voz ronca de Mel se abrió paso entre el ruido de los platos. Me arrastré hacia la ventana de la cocina, con movimientos lentos y torpes. El bebé había bajado más durante la última semana, presionando mi vejiga y haciendo que cada paso fuera una cuidadosa negociación. Estaba agotada de una forma que el sueño no podía solucionar. Agotada en mis huesos, en mi alma, en las partes de mí que solían creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. El aire nocturno más allá de las ventanas manchadas del restaurante estaba cargado de la humedad de agosto, presionando contra el cristal como si fuera algo vivo. La lluvia había amenazado durante toda la noche. El cielo estaba morado e hinchado. A través de mi reflejo en la ventana, apenas me reconocía. Las ojeras ensombrecían mis ojos. Mi cabello, antes de un vibrante color castaño rojizo, colgaba lacio alrededor de mis hombros. Parecía el fantasma de la chica que solía ser, la chica que él solía desear. Aparté ese pensamiento antes de que pudiera echar raíces. Pensar en él, en Dante, era como presionar una herida que nunca sanaba. Habían pasado 7 meses desde que me había marchado. 7 meses desde que había descubierto quién era realmente. 7 meses de silencio. Sonó la campana de la puerta del restaurante. No levanté la vista. Simplemente cogí la cafetera y me dirigí hacia el nuevo cliente. Mi saludo ensayado ya se estaba formando en mis labios. Bienvenido a Mel's. ¿Café para empezar? Las palabras se me atragantaron en la garganta. El tiempo se fracturó. Los sonidos del restaurante, el chisporroteo de la parrilla, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones cansadas se desvanecieron en un ruido blanco. Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir, demasiado rápido, demasiado fuerte, golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. Dante Moretti estaba a 5 metros de distancia. Estaba exactamente igual, igual que el hombre que había rondado mis sueños y pesadillas por igual. Alto, devastadoramente guapo, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol. Pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal y esos ojos, esos imposibles ojos oscuros que una vez me miraron como si yo fuera lo único que importaba en su mundo. Pero no era solo él. 2 hombres lo flanqueaban como sombras. Uno tenía la complexión de una montaña y una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. El otro era más delgado, pero no menos peligroso. Tenía la mano apoyada casualmente cerca de la cadera, de una forma que me hizo sentir un nudo en el estómago. Guardaespaldas, por supuesto, porque Dante Moretti no iba a ningún sitio sin protección. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, perfectamente ajustado a sus anchos hombros. Un Rolex reflejaba la luz en su muñeca. Todo en él gritaba dinero, poder, peligro. Parecía haber salido de uno de esos elegantes coches negros en los que lo había visto marcharse. De esos con cristales antibalas y conductores que sabían cómo hacer desaparecer los problemas. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Dante no comía en sitios como Mel's. Tenía chefs privados, restaurantes exclusivos, áticos con vistas que hacían que mi pequeño apartamento pareciera una caja de zapatos. ¿Qué hacía aquí, en esta cafetería cutre en medio de la nada? Sus ojos se encontraron con los míos.
El mundo se inclinó. Vi cómo el reconocimiento le golpeaba como un golpe físico. Todo su cuerpo se tensó. Esos ojos oscuros se agrandaron y luego bajaron inevitablemente, inexorablemente, hacia mi estómago, hacia el enorme bulto de mi vientre que mi uniforme no podía ocultar, que ya nada podía ocultar. La cafetera se me resbaló de los dedos entumecidos. Se estrelló contra el suelo de linóleo en una explosión de cristales y líquido hirviendo. El estruendo resonó en el repentino silencio. Ahora todo el mundo nos miraba. Mel asomó la cabeza por la ventana de la cocina. La mano del guardaespaldas se acercó a su arma, pero yo no podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada excepto quedarme allí paralizada mientras la cara de Dante pasaba de la sorpresa a otra cosa, algo más oscuro, más posesivo, más peligroso. Sofía. Mi nombre en sus labios era una caricia y una amenaza. Su voz, Dios, su voz me envolvía como humo y whisky, rica y oscura y absolutamente dominante. La misma voz que había susurrado promesas en la oscuridad, la misma voz que había dado órdenes que, según supe más tarde, acabaron en sangre. Dio un paso hacia mí, yo di un paso atrás. Mi zapatilla crujió sobre los cristales rotos. No. La palabra salió más pequeña de lo que pretendía, más débil. Odiaba cómo me temblaba la voz, cómo me temblaban las manos mientras las presionaba protectora sobre mi vientre. El bebé volvió a dar una patada, como si sintiera mi angustia. Dante apretó la mandíbula. Sus ojos, esos ojos que no se perdían nada, registraron cada detalle. El uniforme descolorido, los zapatos pegados con cinta adhesiva, la forma en que me encorvaba ligeramente, favoreciendo mi lado izquierdo, donde me dolía más la espalda, las ojeras, el agotamiento que no podía ocultar. Algo brilló en su rostro. Furia, tal vez, o dolor. Con Dante siempre era difícil saberlo. Mantenía sus emociones encerradas tras muros de acero, dejándome ver solo lo que él quería que viera. «¿Estás embarazada?» No era una pregunta, sino una afirmación, llana, controlada. Pero yo oí la tormenta que había debajo. Levanté la barbilla y encontré algún fragmento del orgullo que solía tener. Observador. ¿Cuánto tiempo importa? ¿Cuánto tiempo, Sofía? Cada palabra era precisa, seca. El tono que usaba cuando daba órdenes a sus hombres. El tono que hacía retroceder a los criminales más endurecidos. 7 meses. La verdad se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Lo vi hacer el cálculo. Observé el momento exacto en que se dio cuenta. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Un músculo se le tensó en la mandíbula. El guardaespaldas, grande como una montaña, se movió nerviosamente. Incluso él podía sentir el peligro que irradiaba Dante como el calor de un horno. Mío. Otra afirmación. Absoluta. Incuestionable. Es mío. Su voz se volvió letal. Todos mis instintos me gritaban que mintiera, que me protegiera a mí misma, que protegiera a este bebé del mundo en el que vivía Dante. Un mundo de violencia y dinero manchado de sangre, de enemigos y traiciones, de secretos que mataban. Pero nunca se me había dado bien mentirle. Él siempre había sido capaz de ver a través de mí. Sí, la palabra apenas salió de mis labios. La temperatura en la cafetería se desplomó. Dante se quedó completamente inmóvil. El tipo de quietud que precede a una explosión. Sus ojos se volvieron de hielo negro. Llevas 7 meses embarazada de mi hijo y no me lo has dicho. Me fui por una razón, Dante. ¿Qué razón podría haber para que mataras a alguien? Mi voz se quebró al pronunciar las palabras. Te vi. Vi lo que le hiciste a Marco. Marco, su antiguo socio, el hombre que le había robado, que le había traicionado. Entré en el almacén de Dante, buscándolo, queriendo sorprenderlo con la noticia de que estaba embarazada. En cambio, lo encontré de pie junto al cuerpo destrozado de Marco, con sangre en los nudillos y muerte en los ojos. Corrí, hice una maleta y desaparecí en la noche, llevándome solo la ropa que llevaba puesta y el bebé que crecía dentro de mí. Pensé que había sido cuidadosa, pensé que había borrado mis huellas, pero Dante Moretti no dejaba escapar lo que le pertenecía, y yo acababa de confirmar que ese bebé, su bebé, también le pertenecía. Tenemos que hablar. Dio otro paso hacia mí. No tenemos nada de qué hablar. Me agaché, haciendo un gesto de dolor por el tirón en la parte baja de la espalda, y empecé a recoger los trozos más grandes de cristal roto. Mis manos temblaban tanto que los fragmentos chocaban entre sí. Sofía, tienes que irte.
No lo miré. No podía. Si lo miraba, lo recordaría. Recordaría lo que se sentía al ser amada por Dante Moretti, ser apreciada, protegida, adorada antes de descubrir el precio de esa protección. No me iré sin ti. La certeza en su voz me heló la sangre. Por eso había huido. Por esa convicción absoluta de que yo le pertenecía, de que estaba a su disposición, de que era suya. Dante no pedía, tomaba, reclamaba, poseía. Mel apareció con una fregona y un recogedor. ¿Todo bien aquí, Sofía? Abrí la boca para decir que no, para pedirle que llamara a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que mi exnovio era un jefe de la mafia? ¿Que estaba embarazada de él? ¿Que había sido testigo de un asesinato? Los ojos de Dante no se apartaron de los míos. Estamos bien. Mi prometida ha tenido un pequeño accidente. He venido a llevarla a casa. Prometida. La palabra se me escapó. Tenemos mucho que discutir. Su tono era de acero envuelto en seda. Luego, dirigiéndose a Mel, pagaré los daños y su tiempo. Ella no volverá. Espera un momento. Mel comenzó a hablar. El delgado guardaespaldas sacó una cartera, la cartera de Dante, y contó varios cientos de billetes, más dinero del que yo ganaba en un mes. Los colocó sobre el mostrador con la firmeza que pone fin a las discusiones. Mel miró el dinero, me miró a mí, miró la expresión fría e implacable de Dante. Bueno, si eso es lo que la señora quiere, no lo es, dije desesperadamente. Dante, no puedes ¿qué? Se acercó hasta que pude olerlo. Colonia cara, cuero, algo más oscuro debajo, pólvora tal vez, peligro. No puedo cuidar de mi novia embarazada. No puedo garantizar la seguridad de mi hijo. No puedo proteger lo que es mío. Ya no soy tuya. Levantó la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo, pero no me tocó. Solo se quedó ahí, con los dedos a pocos centímetros de mi cara, temblando por el esfuerzo de contenerse. Siempre fuiste mía, Caramella. Solo lo olvidaste por un tiempo. Pero estás embarazada de mi hijo, mi heredero. ¿De verdad crees que voy a dejar que te consumas en este agujero, trabajando hasta la muerte? Lo peor era la preocupación en su voz. Una preocupación genuina. Dante siempre había sido capaz de hacer eso, hacer que su obsesión sonara como amor, hacer que sus posesiones sonaran como protección. Puedo cuidar de mí misma. Sus ojos me recorrieron de nuevo, captando claramente cada detalle de mi agotamiento. La palabra me hirió más profundamente que cualquier cuchillo, porque tenía razón. Apenas sobrevivía. Trabajaba turnos dobles, vivía en una habitación encima de una lavandería y cenaba ramen. El bebé se merecía algo mejor. Yo me merecía algo mejor. Pero lo mejor no venía de un hombre cuyas manos estaban manchadas de sangre. Dante, por favor. Odiaba la súplica en mi voz. Vete. No sin ti. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Mi coche estará aquí en 2 minutos. Puedes salir conmigo ahora con dignidad, o puedo sacarte a rastras. Tú decides, Sofía. Pero, de cualquier manera, vendrás a casa conmigo. Y esto es un secuestro. Esto es proteger a mi familia. Su voz se volvió casi tierna. Casi. Puedes odiarme mañana. Esta noche necesitas descansar, comer, atención médica. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿Que dormiste de verdad? Las lágrimas me quemaban los ojos. Estaba tan cansada, tan insoportablemente, imposiblemente cansada. Y el bebé volvía a dar patadas. Un recordatorio palpitante de la vida de la que era responsable. La vida que merecía más de lo que yo podía darle. Una noche me oí decir, iré contigo una noche. Descansa un poco. Luego hablaremos de esto como adultos. La sonrisa que se dibujó en los labios de Dante era pura victoria. Él sabía tan bien como yo que una noche se convertiría en 2, luego en 3 y luego en para siempre, porque Dante Moretti nunca se rendía. La puerta del restaurante se abrió y entró otro hombre, más mayor, con el pelo plateado, vestido con un traje casi tan caro como el de Dante. Asintió respetuosamente. El coche está listo, señor. Bien. La mano de Dante finalmente entró en contacto, posándose posesivamente en la parte baja de mi dolorida espalda. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi espina dorsal y odié a mi cuerpo por recordar, por desear. Vamos a casa, amore. Dejé que me guiara hacia la puerta, pasando junto a los clientes que nos miraban fijamente,
pasando junto a la expresión confundida de Mel. El aire nocturno me golpeó como una pared cuando salimos, denso y pesado, con la promesa de lluvia. Un SUV negro estaba parado en la acera, con ventanas a prueba de balas, tal como lo había imaginado. El conductor abrió la puerta trasera. Dante me ayudó a entrar como si fuera de cristal. Su toque era suave, a pesar del acero que había debajo. Los asientos de cuero eran suaves, mucho más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado en meses. El aire acondicionado besó mi piel sobrecalentada. Dante se deslizó a mi lado, tan cerca que nuestros muslos se tocaban. La puerta se cerró con un pesado golpe final. El todoterreno se incorporó suavemente al tráfico. Había escapado de Dante Moretti una vez, pero al mirar su perfil en la oscuridad, la expresión posesiva de su mandíbula y la forma protectora en que su mano ya se había movido para descansar sobre mi vientre hinchado, supe con absoluta certeza que nunca volvería a escapar de él. El ático era exactamente como lo recordaba, y nada como lo recordaba. Las ventanas del techo de Florida daban a la ciudad, una extensión brillante de luces que parecían casi hermosas desde esta altura, casi inocentes, como si no se pudiera ver la podredumbre que había debajo, la violencia que mantenía esas luces encendidas. Los muebles eran modernos y caros, todos de líneas limpias y colores apagados, todo impecable, todo perfecto, todo una jaula. Me quedé de pie en la sala de estar, sintiéndome tremendamente fuera de lugar con mi uniforme manchado y mis zapatos pegados con cinta adhesiva. El bebé dio una patada, un movimiento ondulante por todo mi vientre, y yo hice una mueca de dolor. Ahora me dolía la espalda. El dolor sordo que se había ido acumulando durante todo el día se agudizó hasta convertirse en algo que me robaba el aliento. Dante estaba hablando por teléfono, hablando rápidamente en italiano con alguien. Su voz era seca, autoritaria. El jefe, el guardaespaldas de montaña, al que había oído a Dante llamar Luca, estaba de pie junto a la puerta como un centinela. El delgado había desaparecido en algún lugar de las profundidades del ático. Debería correr hacia el ascensor, intentar escapar mientras Dante estaba distraído. Pero me dolían los pies, me dolía la espalda, me dolía todo, y el sofá de cuero parecía tan suave, tan acogedor. ¿Cuándo fue la última vez que me senté en algo que no estuviera sujeto con cinta adhesiva y plegarias? Siéntate antes de que te caigas. La voz de Dante interrumpió mis pensamientos. Había terminado su llamada y me observaba con esos ojos oscuros e indescifrables. Te estás tambaleando. Estoy bien. Estás agotado. Se acercó a mí con 3 largos pasos y me cogió del codo. Su tacto era suave pero firme, guiándome hacia el sofá quisiera o no. Siéntate ahora. Quería discutir, quería mantener un poco de independencia, pero mis rodillas se doblaron en el momento en que intenté sentarme en los cojines. Y de repente las manos de Dante estaban en mi cintura, sosteniéndome, ayudándome a sentarme con un cuidado que me hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Cuándo comiste por última vez?, me preguntó. Desayuné. Es más de medianoche. Inténtalo de nuevo. Aparté la mirada. La verdad era que había comido medio bagel rancio al mediodía. El dinero escaseaba. La comida era cara. Había estado ahorrando cada centavo para cuando llegara el bebé, para pañales, leche de fórmula y todas las cosas que necesitaría. Dante apretó la mandíbula. Cristo, te estás matando de hambre. Me las arreglo. Estás embarazada de 7 meses y trabajas turnos de noche en una cafetería. Eso no es arreglárselas, Sofía. Eso es... Se mordió la lengua, controlándose visiblemente. Luca, dile a María que prepare algo. Sopa, pasta, algo fácil de digerir. Y llama al doctor Russo. Dile que lo necesito aquí en menos de 1 hora. No necesito un médico, protesté. No has tenido atención prenatal en 7 meses. He ido a una clínica. La gratuita, en una clínica gratuita. Su voz se volvió peligrosa. Has estado llevando a mi hijo a una clínica gratuita. ¿Tu hijo? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Ni siquiera sabías nada de este bebé hasta hace 2 horas. No puedes volver a mi vida y empezar a hacerme exigencias. Tengo todo el derecho. No tienes ningún derecho. Me levanté con dificultad, ignorando el mareo que sentía. Me fui por lo que eres, Dante. Por lo que haces. No voy a criar a un niño en ese mundo. Se acercó, invadiendo mi espacio, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba.
tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. ¿Qué mundo es ese exactamente? El mundo en el que tienes un techo sobre tu cabeza, comida en el estómago, atención médica, protección. El mundo donde la gente muere. Dante, donde tú los matas con tus propias manos. Algo brilló en su expresión, quizás dolor o arrepentimiento, pero desapareció demasiado rápido como para estar segura. Marco traicionó a la familia, sabía las consecuencias. Era una persona, un ser humano. Era un traidor que nos habría matado a todos. Dante levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que contradecía la dureza de su voz. ¿Crees que quería que vieras eso? ¿Crees que quería que estuvieras cerca de esa parte de mi vida? Te mantuve alejada por una razón. Me mantuve ignorante. ¿Quieres decir que me mantuviste a salvo? Su pulgar rozó mi pómulo y odié la forma en que me incliné hacia su contacto. 7 meses no habían sido suficientes para olvidar lo bien que se sentían sus manos sobre mi piel. ¿Tienes idea de lo que habría pasado si mis enemigos hubieran sabido de ti? Si hubieran descubierto que estabas embarazada, me deslice por mi espalda. No había pensado en eso. No había considerado que huir podría haber puesto al bebé en más peligro, no menos. Exactamente. Leyó mi expresión como un libro abierto. Desapareciste sin decir nada, sin protección, sin seguridad, sin nada. ¿Sabes cuántas noches sin dormir he pasado preguntándome si estabas viva o muerta? Si alguien te había encontrado y te había utilizado para llegar a mí. No intentaste encontrarme. Su risa fue amarga. Tenía todos los recursos a mi disposición para buscarte, todos los contactos, todos los favores que me debían. Eres buena escondiéndote, cara mía. Mejor de lo que pensaba, pero no lo suficiente. Ya no. La insinuación flotaba en el aire entre nosotros. Ahora me había encontrado y no iba a dejarme escapar. Una mujer salió de la cocina. María, supuse. Tenía unos 50 años, ojos amables y cabello con mechas plateadas, recogido en un moño pulcro. Llevaba una bandeja llena de comida, minestrone humeante, pan fresco, un vaso de leche. Para la señora, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa de centro. Sus ojos se suavizaron cuando se posaron en mi vientre. Tienes que comer, querida. Por el bambino. El olor de la sopa me provocó un repentino y abrumador hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comí una comida de verdad? Algo caliente y casero, y no del microondas. Dante me guió de vuelta al sofá, con la mano firme en mi espalda. Come. Hablaremos después. Quería negarme. Quería mantener mi orgullo, mi independencia, pero el bebé estaba haciendo gimnasia en mi vientre y mis manos temblaban mientras cogía la cuchara. El primer bocado fue celestial, rico y sabroso, con verduras y pasta, y probablemente más calorías de las que había consumido en una semana. Intenté comer despacio, intenté mantener algo de dignidad, pero tenía tanta hambre, una hambre tan desesperada, que me encontré devorándolo como un animal hambriento. Dante me observaba con una expresión que no lograba descifrar. Satisfacción, tal vez, o posesividad. Con él solía ser ambas cosas. ¿Mejor? Preguntó cuando terminé. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. El calor de la comida se extendía por mi cuerpo, haciéndome darme cuenta de lo fría que estaba, lo cansada, lo cerca que estaba de derrumbarme. María retiró la bandeja con una suave sonrisa y luego desapareció de nuevo en la cocina. Luca también se había esfumado, dejándonos solos en la amplia sala de estar. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas, indiferentes al drama que se desarrollaba en esta torre dorada. El doctor ruso llegará pronto, dijo Dante, acomodándose en el sofá a mi lado. No te tocará, pero estará cerca. Siempre cerca. Es el mejor obstetra de la ciudad. Te examinará y se asegurará de que todo va bien con el bebé. Te dije que me estaba tratando en una clínica gratuita. Su voz era monótona cuando probablemente te vieron durante 5 minutos y te mandaron a casa. Eso no es suficiente. No para ti, no para mi hijo, su hijo. No dejaba de repetirlo, reivindicando su derecho con palabras, con proximidad, con la fuerza de su presencia. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Lo tienes todo: dinero, poder, respeto. ¿Por qué te importa un solo bebé? La mirada que me lanzó podría haber derretido el acero. Porque es nuestro bebé, tuyo y mío, una parte de ambos.
Su mano se movió hacia mi vientre, posándose allí con una posesividad que me dejó sin aliento. Y porque he pasado 7 meses pensando que te había sido para siempre, 7 meses en el infierno, preguntándome si volvería a verte. Y ahora estás aquí, llevando mi aire, y crees que voy a dejar que te vayas otra vez. El bebé dio una patada contra su palma. Vi cómo Dante abría los ojos, y luego se suavizaban con algo que parecía casi asombro. ¿Has sentido eso?, preguntó en voz baja, con reverencia. Lleva haciéndolo todo el día. Intenté parecer molesta, pero la verdad era que compartir ese momento con él me hacía sentir bien de una forma que me aterrorizaba. Se vuelve más activo por la noche, como su padre. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Dante. Es un niño. No lo sé. No pude permitirme la ecografía. La sonrisa se desvaneció. Su mano se apretó sobre mi vientre, protectora y posesiva a partes iguales. Eso va a cambiar ahora. Esta noche tendrás todo lo que necesitas. Todo lo que deberías haber tenido desde el principio. Dante, no discutas, Sofía. Se acabó vivir en la pobreza. Se acabó trabajar hasta la muerte. Se acabó fingir que no me necesitas. Su otra mano me acarició la cara, obligándome a mirarle a los ojos. Te fallé. Te dejé ver algo que nunca debiste haber visto y te alejé de mí. Pero no le fallaré a nuestro hijo. No te volveré a fallar. No puedes hacer que todo esto desaparezca con dinero y palabras bonitas. Mírame. Sonó el timbre, un sonido suave y melódico que parecía absurdamente civilizado dada la tensión que se respiraba entre nosotros. Luca reapareció para abrir la puerta y momentos después entró un hombre distinguido de unos 60 años que llevaba un maletín médico, el doctor Russo. Dante se quedó de pie estrechándole la mano. Gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, señor Moretti. Los ojos del médico me parecieron profesionales y amables. Y esta debe de ser la joven. ¿Cómo te encuentras, querida? ¿Cansada? Admití que me dolía todo. Perfectamente normal a los 7 meses. Pero echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Señor Moretti, si pudiera dejarnos un poco de intimidad. No. La voz de Dante fue tajante. Me quedo. El doctor Russo me miró con curiosidad. Debería haber dicho que sí. Debería haber aprovechado esta oportunidad para hablar en privado con el médico. Pero una parte de mí, la parte traidora y agotada que recordaba lo que era ser amada por Dante Moretti, quería que él estuviera allí. Está bien, me oí decir. El examen fue minucioso. El doctor Russo me tomó la tensión, escuchó los latidos del corazón del bebé y me midió el vientre. Su ceño se frunció más mientras trabajaba. Tiene la tensión alta, dijo finalmente. No es peligrosa, pero está más alta de lo que me gustaría. Y tiene bajo peso para esta etapa del embarazo. ¿Ha notado hinchazón en las manos o los pies? Un poco, admití. Especialmente después de turnos largos. Turnos largos. Levantó las cejas. ¿En qué tipo de trabajo ha estado? Es camarera, dijo Dante con voz tensa. Era camarera. Eso se ha acabado. Dr. Russo asintió lentamente. Voy a recomendar reposo en cama durante el resto del embarazo. Solo actividad ligera, sin estrés, sin trabajo físico, y necesita ganar al menos 4,5 kilos antes del parto. ¿Reposo? El pánico se apoderó de mí. No puedo permitírmelo. El dinero no es un problema, interrumpió Dante. Lo que ella necesite, lo que el bebé necesite. El coste es irrelevante. El médico sacó un bloc de recetas y garabateó algunas notas. Vitaminas prenatales, de alta calidad, no genéricas. Suplementos de hierro. Quiero verte 2 veces por semana para hacerte un seguimiento. Y voy a programar una ecografía para mañana por la mañana en mi consulta. Tenemos que comprobar el desarrollo del bebé, asegurarnos de que todo va bien mañana por la mañana. Como si me fuera a quedar aquí, como si ya me hubiera rendido. Pero ¿a dónde podía ir? ¿De vuelta a mi habitación encima de la lavandería? ¿De vuelta a trabajar turnos dobles mientras mi presión arterial subía y el bebé sufría? El doctor Russo recogió su maletín, miró a Dante con una mirada cargada de significado y se marchó con la promesa de volver en unos días. Luca lo acompañó a la puerta, dejándonos a Dante y a mí solos de nuevo en el tranquilo ático. Necesitas descansar, dijo Dante. Ven, te llevaré a tu habitación. ¿Mi habitación? ¿Creías que te haría compartir la mía? Algo brilló en sus ojos, quizás dolor. Sé que no estás preparada para eso. Todavía no. Pero te vas a quedar aquí, Sofía. Cómoda, segura.
donde pueda asegurarme de que tú y el bebé estén bien cuidados. Me ayudó a levantarme, con su mano firme en mi codo. Caminamos por un pasillo lleno de obras de arte caras, pasando por puertas cerradas que probablemente llevaban a habitaciones que nunca vería. Se detuvo en la última puerta y la abrió. El dormitorio era precioso. Una cama enorme con sábanas blancas impolutas, ventanas con vistas a la ciudad, una puerta que supuse que daba a un baño privado. Todo limpio y bonito, y completamente ajeno a la vida que yo había llevado hasta entonces. «Hay ropa en el armario», dijo Dante. Le pedí a María que comprara algunas cosas cuando me di cuenta de que estabas embarazada. Ropa premamá, cómoda, todo de tu talla. Lo miré fijamente. «¿Me has comprado ropa premamá esta noche?» Hice una llamada. «El dinero manda». Se acercó a la cómoda y sacó un pijama de aspecto suave. «Este te debería quedar bien. El baño está ahí, completamente equipado con todo lo que puedas necesitar. Toallas, artículos de aseo, todo». Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre mí como una pesada manta. «Lo habías planeado antes incluso de encontrarme. Ibas a traerme aquí. Llevo 7 meses buscándote, caramella. Por supuesto que estaba planeando qué haría cuando te encontrara». Dejó el pijama sobre la cama y luego se volvió hacia mí. «Este es tu lugar. Conmigo, a salvo, protegida, atrapada, querida». Acortó la distancia entre nosotros y me acarició el rostro con una ternura que me hizo arder los ojos. «Sé que tienes miedo. Sé que odias lo que soy, lo que hago. Pero te quiero, Sofía. Te he amado desde el momento en que entraste en mi vida. Y quemaré toda esta ciudad antes de permitir que te pase algo a ti o a nuestro hijo». Eso no es amor, Dante. Es obsesión. Contigo, Amorio, son lo mismo. Apoyó su frente contra la mía y pude sentir cómo temblaba. Temblaba de verdad. «Quédate, por favor. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser lo que tú necesitas, lo que nuestro bebé necesita». Debería decir que no. Debería luchar contra esto. Pero estaba tan cansada y él era tan cálido y la cama parecía tan mullida. «Una semana», susurré. «Me quedaré una semana. Si no soy feliz, si no puedo hacerlo, déjame marchar. Déjanos ir». Era una mentira. Y ambos lo sabíamos. Dante Moretti nunca nos dejó ir, pero asintió de todos modos, siguiendo el juego. «Una semana. Te demostraré que este es tu lugar». Me besó la frente, con delicadeza, y luego se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé de pie en el hermoso dormitorio, con la mano sobre mi vientre, sintiendo al bebé moverse bajo mi palma. Afuera retumbaba un trueno. La tormenta que había amenazado toda la noche finalmente estallaba, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de hacer un trato con el mismísimo diablo. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el aroma del café recién hecho flotando bajo la puerta. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego, todo volvió a mi mente. El restaurante, Dante, el ático. Me había quedado dormida casi en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, demasiado agotada incluso para ducharme. Ahora la luz de la mañana pintaba la habitación con tonos dorados, y mi cuerpo se sentía un poco más humano de lo que había estado en semanas. El bebé estaba tranquilo por una vez, un pequeño respiro. Pasé la mano por mi vientre, sintiendo la firme protuberancia bajo el pijama prestado. Me quedaba perfecto, algodón suave que no pellizcaba ni apretaba. Incluso la cintura elástica era cómoda. Un golpe en la puerta me puso tensa. «Adelante», dije, esperando que fuera Dante. Pero fue María quien entró, llevando otra bandeja. Esta contenía un festín, huevos revueltos, tostadas, fruta fresca, zumo de naranja y ese café que había olido. «Buenos días, señora. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno». «No tiene que llamarme así», le dije, luchando por incorporarme. La cama era tan blanda que prácticamente me había hundido en ella. «Sofía está bien». Ella sonrió y dejó la bandeja en la mesita de noche. «Como desee. Pero el señor Moretti fue muy claro en cuanto a asegurarse de que usted comiera bien. Está muy preocupado por usted y por el bebé». «¿Dónde está?» «Atendiendo llamadas en su oficina. Lleva levantado desde el amanecer». Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La ciudad se extendía bajo nosotros, luciendo casi limpia a la luz de la mañana. Quería que le dijera que su cita con el Dor Russo es a las 10 m. El coche estará listo cuando usted lo esté.
La ecografía. Casi se me había olvidado. Volví a llevarme la mano al vientre, en un gesto protector. Gracias, María. Se detuvo en la puerta. Si me permite decirlo, señora Sofía, me alegro de que esté aquí. Llevo 5 años trabajando para el señor Moretti. Nunca lo había visto como en estos últimos meses, como un hombre atormentado. Pase lo que pase entre ustedes, él la quiere mucho. Se marchó antes de que pudiera responder, y me alegré, porque, ¿qué podía decir? El amor de un hombre como Dante era un arma de doble filo. Que alguien capaz de tal violencia me quisiera me aterrorizaba. Comí despacio, saboreando cada bocado. Los huevos estaban perfectamente cocinados, la fruta fresca y dulce. Comida de verdad preparada con cuidado, no los fideos baratos y los bagels rancios con los que había estado sobreviviendo. Después del desayuno, por fin me permití explorar el cuarto de baño. Era más grande que todo mi apartamento, todo de mármol y con accesorios relucientes. La ducha tenía varios cabezales y parecía sacada de un spa. En las estanterías había botellas de champú y acondicionador caros, marcas que solo había visto en revistas. Pasé más tiempo del necesario en la ducha, dejando que el agua caliente aliviara el dolor constante de mi espalda. Cuando por fin salí, envuelta en una toalla más suave que cualquier otra que hubiera tocado jamás, encontré el armario que María había mencionado. Estaba lleno, vestidos premamá, suaves jerseys, cómodos pantalones con cintura elástica, todo de mi talla. Como había dicho Dante, pasé los dedos por las telas, materiales de calidad, marcas caras. Probablemente cada prenda costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Elegí un sencillo vestido azul marino que caía sobre mi vientre sin ceñirse, y lo combiné con unos cómodos zapatos planos. El espejo me mostraba a una mujer diferente a la que había trabajado en la cafetería de Mel. Limpia, descansada, casi normal. Casi. Otro golpe en la puerta. Esta vez, cuando llamé, entró Dante. Se había cambiado desde la noche anterior. Pantalones oscuros, una camisa blanca impecable con las mangas remangadas. Informal para él, pero aún así impecablemente combinado. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, fijándose en el vestido, en cómo me había recogido el pelo húmedo. «Estás mejor», dijo. «¿Has dormido como un tronco?» Las palabras salieron antes de que pudiera pensar, y me estremecí ante la ironía. Apretó los labios, pero no hizo ningún comentario. «El coche está listo. Deberíamos salir pronto si queremos llegar a la cita. Dante, sobre anoche. Hablaremos después». Se acercó. Sus manos se posaron en mi espalda baja en un gesto que se estaba volviendo familiar, posesivo, protector. «Ahora mismo, quiero asegurarme de que mi hijo está sano. Eso es lo único que importa. Su hijo, no nuestro hijo». La distinción me dolió más de lo que debería. El trayecto hasta la consulta del doctor Russo fue silencioso. Dante se sentó a mi lado en la parte trasera del todoterreno. Luca conducía y otro guardaespaldas iba en el asiento del copiloto. La ciudad se deslizaba tras las ventanas tintadas. La gente seguía con su vida normal, ajena al peligroso hombre que recorría sus calles. La mano de Dante encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido cierta distancia, pero su tacto era cálido, firme, y una parte de mí, la parte que recordaba haberlo amado, lo ansiaba. La consulta del doctor Russo estaba en un edificio médico exclusivo, de esos consuelos de mármol y obras de arte originales en las paredes. Nos llevaron desde la sala de espera a una suite privada, sin esperas, sin formularios que rellenar, solo atención personalizada inmediata. «Buenos días», nos saludó el doctor Russo con una cálida sonrisa. «¿Listos para ver a su bebé?» Se me hizo un nudo en la garganta. En 7 meses, nunca me habían hecho una ecografía de verdad. La clínica gratuita había utilizado un dispositivo portátil que solo me proporcionaba la información más básica, que el bebé estaba vivo, que tenía latido cardíaco. Pero esto era diferente. La sala de exploración contaba con equipos de última generación. El doctor Russo me hizo tumbarme en la camilla y me ayudó a colocarme el vestido para dejar al descubierto mi vientre. El gel estaba frío, lo que me hizo jadear. Dante se puso a mi lado y volvió a cogerme la mano. Sentí su tensión, vi cómo apretaba la mandíbula. Entonces, el doctor Russo presionó la sonda contra mi vientre y la pantalla cobró vida. Una personita, con brazos, piernas y cabeza, moviéndose, cambiando de posición,
tan real que se me encogió el corazón. Ahí está su bebé, dijo Lucer con voz cálida. Buen latido, fuerte. Déjame tomar algunas medidas. No podía apartar la vista de la pantalla, del milagro de esta vida que llevaba dentro. Sentía patadas y giros, pero nunca lo había visto realmente hasta ahora. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó el doctor Russo. Miré a Dante. Tenía los ojos fijos en la pantalla y había algo en su expresión que nunca había visto antes. Asombro, admiración, miedo. Sí, dijo con voz ronca. Por favor, el doctor Russo movió la sonda, inclinándola con cuidado. Enhorabuena, vas a tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Un niño? Iba a tener un hijo de Dante. Sentí que Dante me apretaba la mano y vi que tragaba saliva con dificultad. Un hijo, repitió como si no pudiera creerlo. Todo parece estar bien, continuó el doctor Russo, tomando medidas y comprobando varios ángulos. El bebé está creciendo según lo previsto. El corazón, los pulmones, los riñones. Todo se está desarrollando con normalidad. Sin embargo, quiero seguir controlando tu presión arterial, Sofía, y quiero que continúes con el reposo en cama. Sin excepciones, lo entiendo. Me las arreglé. La cita continuó. Más mediciones, más instrucciones, recetas de vitaminas y suplementos. El doctor Russo imprimió varias imágenes de la ecografía. Se las entregó a Dante, quien las estudió como si contuvieran los secretos del universo. Cuando finalmente salimos, volviendo a la luz del sol, Dante estaba más callado que nunca. Sostenía las ecografías con cuidado, con reverencia, mientras Luca abría la puerta del coche, pero no volvimos al ático. En lugar de eso, el todoterreno se dirigió en otra dirección, hacia el exclusivo distrito comercial. ¿A dónde vamos?, pregunté. ¿De compras? La voz de Dante estaba controlada, pero podía oír el trasfondo de emoción que había debajo. Mi hijo necesita cosas, una guardería, ropa, todo. Dante, eso no es necesario, es absolutamente necesario. Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Me he perdido 7 meses, Sofía. 7 meses de citas con el médico, de sentir sus patadas, de verte crecer con mi hijo. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo asegurarme de que a partir de este momento, los dos tengáis todo lo que podáis necesitar. Nos detuvimos frente a una lujosa tienda para bebés, el tipo de lugar al que nunca me había atrevido a entrar, donde un solo body probablemente costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. El personal reconoció a Dante de inmediato, o al menos reconoció el dinero cuando lo vio. Una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, se acercó con una sonrisa profesional. Señor Moretti, bienvenido. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Mi pareja está embarazada, de 7 meses. Necesitamos todo lo necesario para la habitación del bebé, lo mejor que tengan. El dinero no es un problema. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente. Luego se puso seria. Por supuesto, por aquí. Tenemos varias colecciones de primera calidad. Lo que siguió fue surrealista. Dante se movía por la tienda con intensa concentración, señalando muebles, cunas, cambiadores. El personal se apresuraba a seguirle el ritmo, sacando artículos, tomando notas, discutiendo las opciones de entrega. Dante, esto es demasiado, protesté cuando seleccionó lo que debía ser el 5.º conjunto seguido. No es suficiente. Levantó un pequeño body azul con veleros y algo en su expresión me hizo sentir un nudo en el pecho. Se lo merece todo, Sofía. Todo lo que pueda darle. Necesita amor, no cosas. Tendrá ambas cosas. Dante dejó a un lado el body y se volvió hacia mí. Déjame hacer esto. Déjame mantener a mi familia. Es lo único que sé hacer. La vulnerabilidad de su voz me desarmó. Este era el hombre del que me había enamorado, el que se escondía tras la violencia y el peligro, el que podía ser gentil cuando quería. De acuerdo, susurré, pero sin exagerar. Su sonrisa fue breve, irónica. Demasiado tarde para eso, Amorio. Cuando nos fuimos, Dante había comprado lo suficiente como para llenar un pequeño almacén. La boutique prometía la entrega en 2 días, y Dante había pagado un extra para que unos profesionales vinieran al ático a montar la habitación del bebé. Almorzamos en un restaurante tranquilo, otro lugar donde Dante era claramente conocido, donde nos dieron la mejor mesa en un rincón privado. Pidió para los 2 opciones saludables con proteína extra y se aseguró de que me comiera todo. «Me vas a hacer engordar», le dije, terminando mi segunda ración de salmón.
Se supone que debes ganar peso. Son órdenes del médico. Pero había calidez en sus ojos, algo casi juguetón. Además, eres preciosa. Embarazada o no, el cumplido me hizo sonrojar. Aparté la mirada y me concentré en mi vaso de agua. No puedes volver a entrar en mi vida con tu encanto, Dante. No estoy tratando de encantarte. Estoy tratando de cuidarte. Se inclinó sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya. Sé que tienes miedo. Sé que crees que soy peligroso. Y tienes razón. Lo soy, pero nunca para ti. Nunca para nuestro hijo. Todo lo que hago, todo lo que soy, es para proteger a las personas que amo, incluso si eso significa matarlas. La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Su mano apretó la mía. Marco traicionó a la familia. Vendió información a nuestros enemigos que podría haber matado a 30 personas, incluyéndote a ti, si alguien hubiera sabido de tu existencia. ¿Qué querías que hiciera, Sofía? Dejarlo escapar. Dejar que pusiera en peligro más vidas. Tenía que haber otra manera. En mi mundo no la hay. Su voz era plana, definitiva. No espero que lo entiendas. Ni siquiera quiero que lo entiendas. Pero necesito que aceptes que esto es lo que soy, y que haré lo que sea necesario para mantenerte a ti y a nuestro hijo a salvo. El peso de sus palabras se posó sobre la mesa como una presencia física. Esa era la elección, entonces. Aceptar a Dante por completo, lo bueno y lo malo, o marcharme, dejar esta vida de seguridad y comodidad y volver a luchar sola. Pero seguía siendo una elección. Al mirar su rostro, la absoluta certeza en sus ojos, supe que nunca me dejaría marchar. Una semana, un mes, un año, no importaba. Dante Moretti había decidido que yo era suya, y lo que Dante decidía se convertía en realidad. Quiero ver dónde trabajas, dije de repente. Los negocios legítimos, no las otras cosas, pero quiero entender lo que haces durante el día. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Por qué? Porque si voy a quedarme, si voy a criar a nuestro hijo en este mundo, necesito saberlo todo, no solo las partes bonitas que me muestras. Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, esta tarde te lo mostraré. Salimos del restaurante y nos dirigimos a un rascacielos de oficinas en el distrito financiero. Dante era propietario de las 3 plantas superiores, negocios legítimos de importación y exportación, propiedades inmobiliarias, empresas de inversión, todo perfectamente legal, todo generando enormes beneficios. Su oficina era impresionante. Más ventanas, muebles más caros, un escritorio que probablemente costaba más que un coche. Pero lo que me llamó la atención fue lo natural que se veía allí, con su traje, haciendo negocios, revisando contratos. Este era el hombre que veía el mundo, exitoso, poderoso, legítimo. La mayor parte de lo que hago es legal, dijo, sentándose en el borde de su escritorio, mientras yo me acomodaba en uno de los sillones de cuero. Me volvía a doler la espalda, y él lo notó de inmediato, frunciendo el ceño con preocupación. Los otros aspectos son necesarios. Proteger el territorio. Asegurarme de que las personas que trabajan para mí, que dependen de mí, estén a salvo. La mafia, dije sin rodeos. La familia, me corrigió. La familia no es lo que se ve en las películas, Sofía. Se trata de lealtad, honor, cuidar de los nuestros y matar a quienes traicionan esa lealtad. Apretaba la mandíbula cuando era necesario. Sí. Nos miramos fijamente a través de la lujosa oficina. Afuera la ciudad bullía con una vida ajena a todo. No puedo formar parte de eso, dije finalmente. La violencia, no puedo. No expondré a nuestro hijo a eso. No tendrás que hacerlo. Dante se acercó, agachándose frente a mi silla para que quedáramos a la misma altura. Esa parte de mi vida permanece separada. Tú y el bebé estarán protegidos de todo eso. Te lo juro, no puedes prometer eso. No del todo. Puedo y lo haré. Sus manos volvieron a posarse sobre mi vientre. Ese toque posesivo y protector. Va a crecer seguro, querido. Tendrá la mejor educación, las mejores oportunidades. Nunca le faltará nada, excepto un padre que no sea un criminal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, brutales y honestas. El rostro de Dante se endureció. Soy lo que soy, Sofía. No voy a disculparme por ello, pero seré un buen padre. Lo amaré, lo protegeré, moriré por él si es necesario. ¿Puedes decir lo mismo de los hombres que conociste en ese restaurante? Los que te miraban como si no fueras nada. Tenía razón, y lo odié por ello. Necesito tiempo, dije, para pensar,
para asimilar todo esto. Tienes una semana. Ese fue nuestro acuerdo. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Pero te lo digo ahora, cara mía, al final de esa semana no querrás irte, porque a pesar de todo, todavía me quieres. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. El amor no siempre es suficiente. En nuestro caso tiene que serlo. Me atrajo hacia él, acariciándome la nuca con la mano, porque no voy a dejarte marchar, ni ahora ni nunca. Tú y nuestro hijo sois míos, y yo protejo lo que es mío. La certeza de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, cuando sus brazos me rodearon y sentí su fuerza, sentí algo completamente diferente. Me sentí segura, protegida, querida, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Pasaron 3 días en una vorágine de citas con el médico, entregas y la presencia constante y abrumadora de Dante. La habitación del bebé tomó forma a una velocidad aterradora. Diseñadores profesionales transformaron la habitación contigua a la suite principal de Dante en algo sacado de una revista. Azules suaves y cremas, una cuna que parecía una obra de arte, estanterías que ya se llenaban de libros y juguetes, una mecedora junto a la ventana, perfecta para las tomas nocturnas y los momentos de tranquilidad. Me quedé en la puerta, con una mano en mi dolorida espalda, observando los últimos retoques. Dante apareció detrás de mí, su presencia un peso cálido en mi hombro. ¿Qué te parece?, preguntó. Es precioso, y era perfecto, todo lo que un bebé podría necesitar. Es demasiado, nada es demasiado para mi hijo. Su mano se posó sobre mi vientre, un gesto que se había vuelto automático en los últimos días. El bebé dio una patada contra su palma y sentí cómo Dante contenía el aliento. Todavía reaccionaba con asombro cada vez. Es fuerte como su padre o terco como su madre. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dante. Que Dios me ayude si hereda tu terquedad. Era lo más cerca que habíamos estado de la normalidad. Esa charla distendida, esos momentos tranquilos, casi como si fuéramos una pareja real preparándose para tener un bebé. Casi como si la violencia y el peligro no existieran, pero existían. Lo veía en los guardaespaldas que seguían cada uno de nuestros movimientos, en los teléfonos encriptados que sonaban a todas horas, en la forma en que la expresión de Dante se estremecía cuando recibía ciertas llamadas y se alejaba para atender asuntos que yo no debía oír. Esa noche cenamos juntos en el ático, otra rutina que se había desarrollado. María preparaba comidas increíbles y Dante insistía en que comiéramos juntos, preguntándome por mi día, mi comodidad, los movimientos del bebé, jugando a las casitas de la forma más surrealista posible. Tengo que salir esta noche, dijo mientras María recogía nuestros platos. Asuntos que no pueden esperar. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de asuntos? Del tipo por el que no tienes que preocuparte. Su voz era suave pero firme. Lucas se quedará aquí contigo. Y hay 3 hombres más abajo. Estás completamente a salvo. Eso no es lo que me preocupa. Se quedó quieto. Sofía, ¿vas a matar a alguien esta noche, Dante? La pregunta salió en voz baja, pero resonó en el comedor como un disparo. Eso no es... Se detuvo, apretando la mandíbula. Voy a ocuparme de una situación. Cómo la maneje depende de lo cooperativas que sean ciertas personas. Así que tal vez mates a alguien. Tal vez evite que toda mi operación se vea comprometida. Quizás salve vidas al detener una amenaza antes de que se convierta en un problema. Se levantó y rodeó la mesa para acercarse a mí. Este es mi mundo, Camia. No te mentiré sobre lo que implica, pero tampoco me disculparé por hacer lo necesario para proteger a mi familia. No somos tu familia. No realmente. Solo somos... ¿Qué? Su voz bajó peligrosamente. Solo la mujer que amo. Solo la niña por la que quemaría el mundo para protegerla. Dime, Sofía, ¿qué eres exactamente para mí si no eres mi familia? No tenía respuesta porque, en su retorcida forma, tenía razón. Esto se había convertido en algo que no podía definir. No era amor, no era cautiverio. Era algo intermedio que me dejaba constantemente desequilibrada. Dante me besó en la frente. Se quedó allí un rato. Descansa. Volveré antes del amanecer. Y Sofía, si pasa algo, cualquier cosa, Luca tiene órdenes de llevarte a un lugar seguro. Sin preguntas, sin dudar. Me estás asustando. Bien. El miedo te mantiene cautelosa. La cautela te mantiene viva. Se apartó, buscando mis ojos con la mirada. Necesito que me prometas algo.
Si Luca te dice que te muevas, te mueves. Si te dice que corras, corres. Puedes hacerlo. La seriedad de su tono hizo que mi pulso se acelerara. ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué me estás ocultando? Solo prométemelo, te lo prometo. Se marchó con un beso que parecía demasiado un adiós, y de repente el ático me pareció enorme y vacío. Me retiré a mi habitación, aunque en mis momentos de debilidad había empezado a considerarla nuestra habitación, e intenté leer, pero me era imposible concentrarme. Hacia las 11, el bebé empezó a moverse inquieto, dando vueltas y patadas con una intensidad inusual. Caminé por la habitación, con una mano presionada contra mi vientre, tratando de calmarnos a los dos. Me dolía mucho la espalda, un dolor agudo y constante que ninguna postura parecía aliviar. Llamaron a la puerta. La voz alegre de Luca. ¿Todo bien, señora? Bien, solo inquieta. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con su habitual expresión vigilante. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Dante? La pregunta pareció sorprenderlo. 6 años, señora. ¿Alguna vez le preocupa lo que pueda pasar? Todos los días. Su rostro marcado por cicatrices era sincero, aunque no reconfortante. Pero el señor Moretti es inteligente y ahora tiene más motivos que nunca para volver a casa sano y salvo. Sus ojos se posaron significativamente en mi vientre. El bebé dio una fuerte patada y yo hice un gesto de dolor. La expresión de Luca cambió inmediatamente. ¿Le duele? Solo es dolor de la espalda. Llevo todo el día así. Otra patada fuerte, esta vez acompañada de una contracción en todo el vientre que me hizo jadear. Luca cogió su teléfono. Voy a llamar al doguso. Solo son contracciones de Braxton Hicks. El médico dijo que son normales. Otra contracción, esta vez más fuerte. Definitivamente no es normal. Con todo respeto, señora, está embarazada de 7 meses y tiene dolores. Vamos a llamar al médico. El ruso respondió al segundo tono. Escuchó la descripción de Luca. Luego pidió hablar conmigo. Le describí la tensión, el dolor de espalda, los movimientos inquietos del bebé. Quiero que venga al hospital, dijo, con voz tranquila pero seria. Puede que no sea nada, pero dada su elevada presión arterial y el estrés al que ha estado sometida, prefiero ser precavido. Puede llegar en menos de 1 hora. Sí, pero no discuta, querida. Más vale prevenir que curar. Luca ya estaba hablando por otro teléfono, dando órdenes. En cuestión de minutos, el todoterreno estaba listo. 2 coches más nos flanqueaban. Un dispositivo de seguridad completo. Me sentía ridícula yendo al hospital a toda prisa, por lo que probablemente no era nada. Pero la sombría eficiencia de Luca no dejaba lugar a protestas. Estábamos a mitad de camino del hospital cuando sonó el teléfono de Luca. Respondió en un italiano rápido, con el rostro ensombreciéndose con cada palabra. Luego se dirigió al conductor. Más rápido. ¿Qué pasa? Mi corazón latía con fuerza. La reunión del señor Moretti era una trampa. Hubo disparos. Ya estaba marcando otro número. Está bien, añadió rápidamente, al ver mi cara. Pero la situación es delicada. Tenemos que ponerte a salvo. Disparos. Trampa. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como otra contracción, porque eso era lo que eran. Me di cuenta con pánico creciente, apretándome el estómago. Llegamos a la entrada privada del hospital. Luca me sacó del coche y me llevó dentro antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando. El doctor ruso estaba esperando, con su rostro profesionalmente tranquilo, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Vamos a examinarla, dijo, guiándome hacia el ascensor. La sala de exploración me pareció demasiado luminosa, demasiado fría. El doctor ruso trabajó rápidamente, comprobando mi presión arterial, elevada, monitorizando el ritmo cardíaco del bebé, rápido pero constante, y examinándome internamente. Estás en trabajo de parto prematuro, dijo finalmente. Aún no es activo, pero tu cuerpo se está preparando. Probablemente el estrés lo haya desencadenado, pero solo estoy de 7 meses. Es demasiado pronto. El bebé mide bien. Si no podemos detener el parto, tiene muchas posibilidades, pero vamos a intentar retrasarlo todo lo posible. Ya estaba pidiendo medicación y monitores. Te voy a ingresar. Reposo absoluto. Te daremos esteroides para ayudar al desarrollo de los pulmones del bebé. Medicación para intentar detener las contracciones. Todo se convirtió en un torbellino de actividad. Las enfermeras me conectaron a los monitores. Me pusieron intravenosos. El pitido constante del latido del corazón del bebé
llenaba la habitación. Luca se colocó junto a la puerta como un centinela, con la mano siempre cerca de su arma. El señor Moretti está de camino. Me dijo que llegaría pronto. Quería preguntarle si Dante estaba herido, si estaba a salvo, pero otra contracción me dejó sin aliento. Se estaban volviendo más fuertes, más frecuentes. Se suponía que la medicación las detendría, pero mi cuerpo parecía no hacerle caso. El ceño del doctor Russo se frunció aún más. Las contracciones no responden a la medicación. Quizá tengamos que prepararnos para el parto. No, es demasiado pronto. Necesita más tiempo. Tiene que nacer sano, lo que significa que daremos a luz cuando tu cuerpo decida que es el momento. Su voz era amable pero firme. Veamos cómo va la próxima hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Las contracciones iban y venían. El latido del corazón del bebé bajaba y se recuperaba. Las enfermeras susurraban fuera de mi puerta. Y durante todo ese tiempo, Luca montaba guardia, con el rostro impasible y preparado para amenazas que yo no podía ver. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Dante ocupó el umbral y mi corazón casi se detuvo. Tenía la camisa rota. La sangre salpicaba la tela blanca. No era su sangre, me di cuenta con nauseabunda certeza. Tenía los nudillos en carne viva y magullados, pero sus ojos, Dios, sus ojos estaban llenos de miedo. Sofía. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. Cristo, ¿estás bien? ¿Y el bebé? Estamos bien. Ha empezado el parto, pero están intentando detenerlo. Otra contracción me interrumpió y le agarré la mano con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Dante palideció. El parto. Pero es demasiado pronto. No puede. No pueden. Señor Moretti. La voz del doctor Russo era tranquila, autoritaria. Su hijo es fuerte. Si nace esta noche, estamos preparados, pero estamos haciendo todo lo posible para darle más tiempo. Lo que necesite, especialistas, equipo, trasládela a un hospital mejor. Este es el mejor hospital del estado y yo soy uno de los mejores perinatólogos del país. La voz del doctor Russo tenía un ligero tono de acero. Su dinero no puede arreglar esto, señor Moretti. Ahora, o se sienta y apoya a su pareja, o se marcha para que ella pueda descansar. La reprimenda pareció sorprender a Dante y lo dejó inmóvil. Luego acercó una silla a mi cama, se dejó caer en ella y me cogió la mano con las 2 suyas. La sangre de su camisa dejó manchas en mi piel. Estoy aquí, dijo con voz ronca. No voy a ir a ninguna parte. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Estás sangrando. No es mi sangre. No te preocupes por eso. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos. Solo concéntrate en mantener la calma por el bebé. Todo lo demás puede esperar. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta. Algo había pasado esa noche. Algo malo. Y ahora yo estaba de parto, vulnerable. Y Dante estaba claramente aterrorizado de una forma que nunca había visto antes. ¿Qué pasó en tu reunión?, le pregunté durante un descanso entre contracciones. Apretó la mandíbula, una emboscada. Sabían que iba a ir. Alguien vendió información. Sus ojos estaban negros de furia, pero nos subestimaron. Salimos. ¿Alguien salió? Sí. Esa única palabra era brutal en su honestidad. Pero no mis hombres. Todos estamos vivos. Ellos no. Debería haber estado horrorizada. Debería haber retrocedido ante este hombre cuyas manos aún estaban manchadas de violencia. Pero lo único que sentí fue alivio de que estuviera allí, sano y salvo. Estaba tan asustada, susurré. Yo también. Su frente se apoyó en nuestras manos entrelazadas. Cuando Luca llamó y dijo que estabas en el hospital, pensé, Cristo, pensé que os había perdido a los 2. Me he enfrentado a pistolas, cuchillos, todo tipo de amenazas. Pero nada me ha aterrorizado tanto como esa llamada. Otra contracción se acumuló, esta vez más fuerte que la anterior. Grité, incapaz de contenerme. Dante apretó mi mano con más fuerza y con la otra me alisó el pelo empapado de sudor. Respira, amore. Solo respira. Yo te sostengo. El doctor Russo me examinó de nuevo, con expresión cada vez más seria. Estás progresando a pesar de la medicación. Prevemos que el parto se produzca en las próximas horas. No, por favor. Necesita más tiempo. Necesita nacer de forma segura. Y ahora mismo, eso significa dejar que la naturaleza siga su curso. La voz del doctor Russo era suave. Te vamos a trasladar a la sala de partos.
El equipo de la UCI neonatal está preparado. Tu hijo va a estar bien, Sofía, te lo prometo. El traslado fue una nebulosa. Dante no soltó mi mano en ningún momento. Caminando junto a la camilla, su presencia era lo único sólido en un mundo que se había inclinado hacia un lado. La sala de partos era luminosa y estaba llena de equipos y gente con batas preparándose para la llegada de mi hijo, el hijo de Dante. Demasiado pronto, demasiado pequeño, pero luchando por nacer de todos modos. Puedes hacerlo, me susurró Dante al oído cuando me dio otra contracción. Eres la persona más fuerte que conozco. Has sobrevivido 7 meses sola. Mantuviste a salvo a nuestro hijo cuando yo no pude. Ahora déjame ser fuerte por ti. El parto se intensificó. Las horas se difuminaron. Dolor, presión. La voz de Dante guiándome en cada contracción. Las tranquilas instrucciones del doctor Russo. En algún momento del caos, dejé de tener miedo y empecé a estar decidida. Este bebé, nuestro bebé, estaba llegando, y maldita sea si no era lo suficientemente fuerte para traerlo al mundo. Un empujón más, Sofía, me animó el doctor Russo. Puedo ver su cabeza. Una más. Empujé con todas mis fuerzas, apretando la mano de Dante con tanta fuerza que oí crujir los huesos. Él no se inmutó, no se quejó, solo apoyó su frente contra la mía y respiró conmigo. Y entonces un llanto, débil y listo, pero inequívocamente vivo. Es un niño, anunció el doctor Russo, aunque ya lo sabíamos. 2,3 kilololil, pequeño pero luchador. Lo vi fugazmente, diminuto, con la cara roja, llorando indignado antes de que el equipo de la UCI neonatal se lo llevara para evaluarlo. La mano de Dante temblaba entre las mías mientras veía a nuestro hijo desaparecer detrás de una pantalla de personal médico. ¿Está bien? La voz de Dante se quebró. Dime que está bien. Respira por sí solo. Buen color. Llanto fuerte. La voz del neonatólogo se elevó por encima del caos controlado. Tendremos que vigilarlo de cerca, pero los primeros indicios son muy buenos. Me desplomé contra la cama, agotada más allá de lo imaginable. La mano de Dante se alzó para acariciarme la cara, y cuando lo miré, vi lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo has conseguido, susurró. Nuestro hijo, me has dado un hijo. Tenemos un hijo, le corregí, con la voz quebrada. Entonces me besó, con suavidad, con reverencia, lleno de una emoción demasiado compleja para expresarla con palabras. Cuando se apartó, sus ojos contenían una promesa. Lo protegeré con mi vida. A los dos. Nada ni nadie volverá a haceros daño jamás. Y al mirar su rostro feroz y manchado de lágrimas, le creí. 1 hora más tarde me dejaron cogerlo en brazos. Era tan pequeño, increíblemente pequeño. Cables y monitores cubrían su diminuto cuerpo, controlando cada respiración, cada latido. Pero sus ojos, cuando los abrió, eran oscuros como los de Dante. Y cuando toqué su manita, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una fuerza sorprendente. «Hola, bebé», le susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Soy tu mamá. Siento mucho que hayas tenido que venir antes de tiempo. Pero vas a estar bien. Nosotros nos aseguraremos de ello». Dante estaba de pie junto a la incubadora. Tenía una mano apoyada en el cristal, como si tuviera miedo de tocarlo. Miedo de que sus manos violentas y manchadas pudieran de alguna manera contaminar esta vida perfecta e inocente. La enfermera de la UCIN, una mujer amable llamada Patricia, le sonrió. «¿Le gustaría coger a su hijo, señor Moretti?» Dante parecía genuinamente indeciso. Quizás era la primera vez que le veía inseguro de algo. «¿Y si le oigo? No se quede ahí sentado». Le guió hasta la silla junto a mi cama. «Sujete su cabeza. Eso es, con cuidado y delicadeza». Pasó a nuestro hijo de mis brazos a los de Dante, y vi cómo algo fundamental cambiaba en el hombre que creía conocer. Dante Moretti, asesino, señor del crimen, el hombre más peligroso de la ciudad, acunaba a nuestro pequeño hijo como si estuviera hecho de cristal. Sus manos, tan capaces de cometer actos violentos, temblaban con una delicadeza abrumadora. «Cristo», susurró, «es tan pequeño, tan perfecto». El bebé emitió un suave sonido acurrucado contra el pecho de Dante y Dante, el endurecido y controlado Dante, se derrumbó por completo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba a nuestro hijo con absoluta admiración. «Te lo juro», le susurró al bebé, «te daré todo, todas las oportunidades, toda la protección. Nunca conocerás el miedo, el hambre o el dolor. Estarás a salvo, serás amado.
lo juro por mi vida. Mi corazón se retorció al escuchar la promesa implícita de que Dante haría cualquier cosa, se convertiría en cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa para mantener a salvo a este niño, incluso si eso significaba más violencia, más sangre, más oscuridad. Pero al verlos juntos, padre e hijo, unidos por algo más profundo que la sangre, no pude evitar sentirme conmovida. No en ese momento, no cuando acabábamos de traer esta vida al mundo. Necesita un nombre, dije en voz baja. Dante levantó la vista con los ojos aún húmedos. ¿Qué tal, Alessandro? En honor a mi abuelo, el único hombre que realmente entendió lo que significaba ser una familia. Alessandro era un nombre hermoso, fuerte, italiano, como su herencia. Alessandro Moretti. Probé el nombre. ¿Qué te parece, pequeño? ¿Te gusta? El bebé. Alessandro volvió a emitir un suave sonido como de acuerdo. Aleandro será, confirmó Dante, dando un beso en la frente de su hijo. Bienvenido a la familia, Piccolo. La UCI neonatal requirió que Aleandro permaneciera en observación. Los bebés prematuros necesitaban tiempo, supervisión y cuidados que no podíamos proporcionar en casa. El doctor Peruso nos aseguró que estaba muy bien, superando todas las expectativas, pero querían ser cautelosos, lo que significaba que me dieron el alta 2 días después, mientras mi hijo se quedaba allí. Salir del hospital sin él fue lo más difícil que he hecho nunca. Dante prácticamente tuvo que llevarme en brazos hasta el coche, con mi cuerpo aún recuperándose y mi corazón destrozándose con cada paso que me alejaba de la UCI. Pero Patricia nos prometió que podríamos visitarlo cuando quisiéramos, que Aleandro estaba en las mejores manos posibles. El ático parecía diferente cuando regresamos. La habitación del bebé, que había sido preparada con tanto cuidado, estaba vacía, a la espera. Me quedé en la puerta, mirando la cuna que debería haber acogido a mi bebé, y finalmente me permití derrumbarme por completo. Dante me encontró allí, tirada en el suelo de la habitación, llorando entre mis manos. No dijo nada, solo me abrazó y me sostuvo mientras yo lloraba por todos los miedos y todas las emociones agotadoras de la semana pasada. Va a volver a casa, me susurró Dante al oído, fuerte y sano. Patricia dijo que quizá en 2 semanas. Podemos aguantar 2 semanas. Lo quiero aquí. Lo quiero a salvo. Está a salvo. Está en el mejor NICU del estado, con atención las 24 horas. Y mañana iremos a verlo. Puedes pasar todo el día allí si quieres. Ya he despejado mi agenda. Me aparté para mirarlo. ¿Y tu negocio? ¿La gente que te tendió una emboscada? ¿No tienes que ocuparte de eso? Su expresión se endureció. Eso ya está solucionado de forma permanente. La amenaza ha sido eliminada, lo que significa más muerte, más sangre, más de la oscuridad que seguía a Dante a todas partes. Pero por una vez, solo sentí una sombría satisfacción. Quienesquiera que le hubieran atacado, habían puesto en peligro a Alessandro, habían provocado un parto prematuro, habían puesto en peligro a mi hijo, que fueran eliminados. Darme cuenta de lo bajo que había caído, o lo alto que había subido, según se mire, debería haberme horrorizado. En cambio, solo me sentí cansada. Cansada de luchar contra lo inevitable. Cansada de fingir que Dante no era exactamente lo que necesitaba que fuera. Quiero quedarme, dije en voz baja. No solo por una semana. No solo hasta que Aleandro vuelva a casa. Quiero quedarme contigo. Construir una vida juntos para nuestro hijo. Dante se quedó completamente inmóvil. ¿Lo dices en serio? Es que estoy aterrorizado. No sé si esto funcionará. Sigo odiando lo que haces, lo que eres. Le toqué la cara, sintiendo la aspereza de la barba incipiente, la calidez de su piel. Pero te quiero de todos modos. Te quiero desde el momento en que entraste en la inauguración de la galería y me hiciste reír cuando se suponía que debía estar trabajando. Y quiero a nuestro hijo. Y creo que tal vez podamos hacer que esto funcione si me prometes algo. Cualquier cosa. Mantén la violencia lejos de nosotros. De Alessandro. No me importa lo que tengas que hacer o en quién te tengas que convertir cuando estés ahí fuera. Pero cuando vuelvas a casa, déjalo en la puerta. ¿Puedes hacerlo? Sí, sin dudarlo, con absoluta certeza. Ya lo decidí la noche en que entraste en trabajo de parto. Cuando pensé que podría perderos a los dos, me di cuenta de que nada más importa. Mi imperio, mi reputación, mi poder. Todo eso carece de sentido si no os tengo a ti y a Aleandro. Así que sí, puedo ser 2 hombres.
El que ve el mundo y el que vuelve a casa contigo. Entonces lo intentaremos. Intentaremos de verdad que esta familia funcione. Entonces me besó, un beso profundo, apasionado y lleno de promesas. Cuando se apartó, sus ojos reflejaban algo que nunca había visto antes: esperanza. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con un ritmo nuevo y extraño. Cada mañana íbamos en coche al hospital y pasábamos horas en la UCI neonatal. Yo sostenía a Leandro, le hablaba y le daba de comer cuando tenía fuerzas. Dante se sentaba a nuestro lado y lo observaba con una expresión de asombro que parecía no desaparecer nunca. Alejandro crecía, ganaba peso y le iban quitando los monitores uno a uno. Patricia lo llamaba luchador y decía que rara vez había visto a un bebé prematuro recuperarse tan rápido. Lo ha heredado de su madre, decía Dante, con la mano apoyada en mi hombro mientras observábamos a Alejandro dormir. Esa terquedad, esa fuerza. Por la noche volvíamos al ático, a la habitación del bebé, que poco a poco se iba llenando de vida, con fotos del NICU, la ropita que Alejandro pronto llevaría puesta y los libros que le leíamos. Dante trabajaba desde casa, atendía llamadas y reuniones en su despacho, pero nunca se perdía nuestras visitas vespertinas para ver a nuestro hijo. Y poco a poco, con cuidado, reconstruimos lo que una vez habíamos tenido. Las conversaciones fluidas, los silencios cómodos, la forma en que la mano de Dante buscaba la mía sin pensar, la forma en que yo me apoyaba en él instintivamente, encontrando seguridad en su fuerza. No compartíamos la cama, todavía no. Nos parecía demasiado rápido, demasiado presuntuoso. Pero algunas noches, cuando la habitación vacía del niño se sentía demasiado silenciosa, encontraba a Dante en su oficina, y él me sentaba en su regazo, y nos sentábamos juntos en la oscuridad hablando de Alessandro, de nuestros miedos y esperanzas, del futuro que estábamos construyendo. «Quiero casarme contigo», me dijo una noche, con voz tranquila contra mi cabello. «Cuando estés lista, cuando estés segura. Quiero que seas mi esposa, no solo mi compañera. Quiero que Alejandro crezca viendo a sus padres comprometidos el uno con el otro. Pregúntamelo de nuevo dentro de 6 meses», le dije. «Cuando hayamos demostrado que podemos hacerlo, cuando Alessandro esté en casa y hayamos encontrado nuestro ritmo como familia». 6 meses, aceptó. «Y entonces te pondré un anillo tan grande en el dedo que no podrás levantar la mano». Me reí y me sentí bien, natural, como si tal vez realmente pudiéramos hacer que esto funcionara. Por fin, Patricia llamó con la noticia que habíamos estado esperando. «Alejandro está listo para irse a casa». Llegamos al hospital en menos de 1 hora, ambos vibrando de emoción y terror. Patricia nos mostró cómo instalar correctamente el asiento del coche, cómo sostener su cabeza, qué señales de advertencia debíamos tener en cuenta. El doctor nos dio las últimas instrucciones, recetas y citas de seguimiento. Y entonces Alessandre estaba en mis brazos, libre de cables y monitores, vestido con el diminuto conjunto que Dante había elegido, de un suave azul con estrellas blancas. Parecía mucho más grande que hace 2 semanas, mucho más fuerte. El trayecto a casa fue el más lento de mi vida. Dante conducía con un cuidado exagerado, tomando las curvas como si transportáramos explosivos. Cada vez que Alejandro hacía un ruido, los dos nos tensábamos y mirábamos por el espejo para asegurarnos de que estaba bien. Cuando por fin llegamos al garaje subterráneo del edificio del ático, Dante se volvió para mirarme, con los ojos brillantes. «¿Listo para empezar nuestra vida?» «Más que listo». Luca nos recibió en el ascensor privado, con una rara sonrisa en su rostro marcado por cicatrices cuando vio al bebé. «Bienvenido a casa, joven amo», dijo solemnemente. El ático se había transformado. Había flores por todas partes, arreglos de buen gusto que llenaban las habitaciones de color y vida. Sobre la puerta de la habitación del bebé había una pancarta que decía: «Bienvenido a casa, Alessandro». María nos esperaba con lágrimas en los ojos y un banquete preparado para la celebración. Pero lo único que me importaba era acomodar a Alejandro. Finalmente lo acostamos en su cuna, por fin en su propia habitación, y nos quedamos allí mirándolo dormir, como si fuera a desaparecer si apartábamos la vista. «No puedo creer que realmente esté aquí», susurré. «Créelo». Dante me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él. Nuestro hijo, nuestra familia, nuestro futuro. Esa noche, después de darle de comer a Alessandro y acostarlo en su Moisés junto a mi cama, aún no estaba preparada para tenerlo en otra habitación.
Por fin me permití sentir todo el peso de lo que habíamos construido. Esta familia extraña, complicada e imperfecta. Dante apareció en la puerta, vacilante. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Se acercó a la cuna y se quedó un buen rato mirando a Alessandro dormir. Luego se volvió hacia mí, con una expresión vulnerable que rara vez le había visto. Gracias, dijo en voz baja, por darme esto, por darme a él, por darme una segunda oportunidad que probablemente no merezco. Te mereces ser feliz, Dante. Incluso tú. Se sentó en el borde de mi cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sin hacerlo. Sé que dijiste que pasarían 6 meses antes de que habláramos de matrimonio. Pero, ¿puedo preguntarte algo ahora? ¿Qué? Múdate a mi habitación. No para eso, solo para dormir. Quiero despertarme a tu lado. Quiero estar ahí cuando Alessandro se despierte por la noche. Quiero que seamos una familia de verdad en todos los sentidos. Deberías haber dicho que no. Deberías haber mantenido los límites. Pero al mirar a este hombre que había puesto su mundo patas arriba por nosotros, que había demostrado una y otra vez que podía ser tierno cuando importaba, no encontré ninguna razón para negarme. De acuerdo, dije. Lo intentaremos. Pero Dante, si esto no funciona, si no conseguimos que esto de la familia funcione, funcionará porque el fracaso no es una opción. No contigo, no con él. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la mía. Te quiero, Sofía. Te he querido desde la inauguración de la galería. Te quise cuando te fuiste. Te quise durante 7 meses de infierno. Y te querré durante el resto de mi vida. Eso no es obsesión. Eso no es posesión. Es simplemente la verdad. Yo también te quiero, susurré. Incluso cuando no debería, incluso cuando da miedo. Te quiero. Entonces me besó, suave, dulce, lleno de promesas. Y cuando se apartó, su sonrisa era la más sincera que jamás había visto. 3 meses después, me desperté con los suaves llantos de Alejandro y encontré a Dante ya junto a la cuna, que habíamos trasladado a su dormitorio junto conmigo. Ahora es nuestro dormitorio. Yo me encargo, murmuró Dante, levantando a nuestro hijo con facilidad. Vuelve a dormirte. Pero en lugar de eso observé cómo Dante se acomodaba en la mecedora junto a la ventana, con Alessandro acunado contra su pecho desnudo. Tarareaba suavemente, algo en italiano que no reconocí, y los llantos de nuestro hijo se calmaron casi de inmediato. Esta era mi vida ahora, las mañanas con Dante y Alejandro, los días dedicados a crear rutinas y encontrar nuestro ritmo, las tardes en las que Dante volvía a casa tras enfrentarse a cualquier oscuridad y se transformaba de nuevo en el hombre que leía cuentos antes de dormir con un mal acento italiano y hacía reír a nuestro hijo con caras graciosas. La violencia seguía existiendo. Había sido ingenua al pensar que no sería así, pero Dante cumplió su promesa. La dejaba en la puerta. Cuando estaba en casa, era solo un padre, solo una pareja, solo el hombre del que me había enamorado. ¿En qué piensas?, preguntó Dante, al darse cuenta de que lo observaba. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué diferente es esto de lo que imaginaba? ¿Mejor o peor? Miré a mi hijo, sano y creciendo, al hombre que había movido cielo y tierra para mantenernos a salvo, a la vida que habíamos construido a partir de las cenizas de todo lo que creía querer. Mejor, dije con sinceridad, mucho mejor de lo que jamás imaginé. Alejandro soltó un sonido de satisfacción, con su manita agarrada al pecho peludo de Dante. Dante hizo un gesto de dolor, pero no se movió. Siguió meciendo, siguió tarareando, completamente feliz de estar cautivo por alguien que pesaba menos de 4,5 kilos. 6 meses después de aquella noche en el hospital, Dante me lo volvió a pedir. Estábamos en la habitación del bebé. Alejandro dormía plácidamente en su cuna, por fin en su propia habitación. Acababa de terminar de leerle un cuento, con mi voz suave en el crepúsculo. Cuando me giré, Dante estaba arrodillado, con una caja de anillos en la mano. Sé que dijimos 6 meses, comenzó, y han pasado 9, pero necesitaba estar completamente seguro, no de lo que siento, sino de que me creerías cuando dijera, para siempre. Así que te lo pregunto ahora, Sofía, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que tú y Alessandro os merecéis? El anillo era precioso, un diamante sencillo, elegante en lugar de ostentoso, exactamente lo que yo habría elegido. Sí, dije, con lágrimas ya cayendo por mis mejillas. Sí,
me casaré contigo. Me deslizó el anillo en el dedo y luego me atrajo hacia sus brazos. Por encima de su hombro, pude ver a Alessandro durmiendo plácidamente. Nuestro hijo perfecto, lo mejor que habíamos creado juntos. Esta no era la vida que había planeado. No era el cuento de hadas que había imaginado cuando era niña, pero era real, era nuestra, y estaba llena de un amor tan intenso, tan protector, tan apasionado, que había sobrevivido a la violencia y la separación, y a todos los obstáculos que se habían interpuesto en su camino. Dante Moretti me había encontrado en aquella cafetería, destrozada y embarazada, huyendo de su mundo, y de alguna manera, imposiblemente, habíamos construido algo hermoso a partir de los escombros. Nuestro hijo dormía en su cuna. Mi anillo reflejaba la luz del pasillo y en los brazos de Dante, por fin sentí que había vuelto a casa. No a un lugar, sino a las personas que hacían que cualquier sitio se sintiera como un hogar. Mi familia.